¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo programa aquí con el Loguillo, futbolero. Espero que hayan tenido un buen día y hoy vamos a hablar acerca de un gran técnico nacional, un técnico que tiene mucha experiencia, que nos sacó campeón a nivel juvenil en un torneo muy prestigioso, a no olvidar. Es un técnico que para mí tiene muchas credenciales de poder tomar en algún momento también la selección chilena, porque es un zorro viejo también en el buen sentido. Estoy hablando acerca de Ivo Basay. ¿Quién es Ivo Basay? Fue un gran jugador, tuvo un Colo Colo, le hacía goles a cualquiera, no le pesaba, no le complicaba ese tema, le hacía goles al que fuera, Brasil, Argentina, tanto en clubes. Es un técnico que siempre le gustó mucho el tema de ser ofensivo con los laterales. Casi la mayoría de su equipo, un gran porcentaje, siempre juega con una línea de 3 con un 3-5-2, Ivo Basay. Juega con tres centrales, dos laterales que suban mucho. Incluso en Toulon, Esperanza de Toulon, que es donde gana el título para la selección juvenil, este título muy importante a nivel mundial, que lo ganó Ivo Basay el 2009. Pero él dice algo muy importante que es muy interesante decirlo. Por ejemplo, él cuando un previo sudamericano antes de Toulon, los resultados no se dieron como se querían, pero Basay ahí se dio cuenta, como es inteligente, se dio cuenta que porque antes se perfilaba mucho en el tema del fútbol, la táctica, todo eso, pero se dio cuenta desde ese sudamericano, antes obviamente de Esperanza de Toulon, que Esperanza de Toulon en 2009 le dio como la certeza de que ese Chile andaba pero muy rápido, tenía mucha técnica, era una mezcla entre el fútbol y el tema físico, que es muy importante. Entonces es un técnico que desde ahí, desde ese momento, se dio cuenta que el tema físico es demasiado importante para poder recién pensar en la táctica. Porque son cifras como que se orientan a nivel mundial que tiene un pic. Entonces se dio cuenta que aquí en Chile estaba muy bajo como ese ranking. Entonces Tulón ahí le dio como la respuesta de saber que el tema físico es muy importante para poder pedirle a los jugadores velocidad, que ataquen, porque a Ivo Basay le gusta mucho que el fútbol sea también corto, pero muy ofensivo de los laterales, que suban mucho. Pero para poder pedirle eso, lo mismo lo dice Basay, se necesita mucho el tema de la escala de lo físico, lo corporal, las grasas, todo eso relacionado a todo lo que es físico, que son muy importantes. Es el lado obviamente científico, pero es demasiado importante, relevante a la hora de poder conformar buenos equipos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Lo explica Ivo Basay en entrevista. Porque si uno planifica que un equipo ataque todo el partido y le pide a ese jugador en específico, la misma ranking de cifra de tema físico te va a decir que ese jugador puede darlo. O sea, uno le puede exigir a ese jugador, pero si no le da los parámetros, las cifras, es imposible porque se puede desgarrar, se puede dar cansancio. Entonces el tema físico es muy importante. Ahora quería entrar un poquito en su historia. ¿A algunos les suenan Unión San Felipe de 2010, esa gran Copa Sudamericana que estuvo a un paso de haber llegó a octavos de final porque le ganó a Guaraní, empataron allá. Tenía un gran jugador, me acuerdo, Ivo Basay, que se llamaba Vildoso, el que le hizo el gol a los paraguayos, a los Guaraní allá, y aquí empatarían, obviamente, con un gol del Mágico González. Siempre Ivo Basay en sus equipos, la mayoría, siempre juega con una línea de 3-5-2. Siempre tiene que haber el enlace. Siempre le gusta jugar como con ese 10 clásico en ese Unión San Felipe, que era un gran equipo, que le ganó un equipo paraguayo, en penales acá, porque empataron la ida y la vuelta a uno, y ahí Jaime Bravo, el portero, tapó tres penales, se vistió de héroe. Después en los octavos de final, que soñaba Unión San Felipe, Ivo Basay pasar a los cuartos de final. ¿Por qué? Porque aquí en casa había ganado Unión San Felipe 4-2, pero ya en Quito se perdió. Porque la liga es un equipo bravo, hace poquito fue campeón de la Sudamericana, ha sido campeón de la Libertadores. Y Basay lo que hace muy bien es que un jugador le explota el máximo de rendimiento, el máximo. Y ese Unión San Felipe hizo todo lo posible por llegar lejos porque era un gran equipo y le da mucha alegría, no tan solo a Unión San Felipe, a los hinchas de la Unión Unida, a todo Chile porque estaba representando al país en ese tiempo. También pasó por Wander,
pasó por el Deportes La Serena, por Palestino, que fue campeón en el 2018, tengo entendido, de la Copa Chile. El 2019 hizo una gran Copa Libertadores, siempre con un 10 clásico, como en ese caso era Luis Jiménez, que podía hacerla, podía cumplir perfectamente esa posición. Un equipazo tenía ese Palestino, y estaba ahí Ivo Basay. Por eso él decía que es tan importante, que ahí aprendió mucho ese tema, el tema físico, porque después ustedes se acuerdan de Palestino, que le podía competir de tú a tú con cualquier equipo. Juega dos fases previas de Libertadores. La tercera que se dice, jugó obviamente, la segunda, perdón, en la que tiene dos antes de entrar al grupo. Juega con el DIM, un equipo colombiano. Y pasa el equipo de Ivo Basay, después jugaría con Talleres de Córdoba. Empataría ya 2-2, estando perdiendo en desventaja. Pues es importante el tema físico, porque también cuando uno va en desventaja tiene que aguantar bien el tema físico para poder ir a buscar el partido, porque eso conlleva un desgaste físico. Por eso Basay se ha interesado mucho en el tema físico, y por eso sus equipos rinden tan bien. Son equipos que pueden competir a nivel internacional, no van a competir, van a pelear las clasificaciones, y en esa Copa Libertadores, porque después llega a la fase de grupo, que está Internacional, está River, está Alianza, ahí Palestino queda con 7 terceros. Que hizo una buena Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque obviamente los ingresos no se pueden comparar, por ejemplo, a los equipos brasileños, pero se puede competir, se puede luchar. Y Basay, la mayoría de los equipos que ha tomado, le pone ese estilo de él, le pone ese estilo. Por ejemplo, el mismo Deportes Copiapó que está ahora. ¿Se acuerdan que cuando Copiapó empezó este torneo, no le hacía un gol a nadie, le costaba mucho? Pero llegó Basay y los jugadores empezaron a entender cómo hacer goles, porque es algo muy importante. Por eso es un técnico que sabe mucho, que cuando uno ve su entrevista que tienen, cuando le hacen entrevista a Ivo Basay, uno aprende mucho, son muy entretenidas, porque él habla mucho de fútbol, sobre todo el delantero. Y eso mejoró mucho Deportes Copiapó, que se hizo un equipo más fuerte físicamente, se nota. Que es un equipo que está peleando con Magallanes, pero tiene igual que Cobresal, tiene la primera opción. En este caso Copiapó de salvarse, porque juega local con Everton. Pero el gran cambio que le hizo Basay a este equipo de Deportes Copiapó, al León de Atacama, es que lo hizo tener gol. Porque antes Copiapó se generaba mucha ocasión de gol, pero no la hacía. Cuando empezó el campeonato, siempre tuvo ese problema de Copiapó, que no hacía goles, que tenía que estaba cerca de hacerlo y se le iba. Pero ahora llegó Basay y él dice algo. Obviamente que la referencia es el arco, pero no hay que pegar al arco, hay que pegar a los palos. Ahí está la clave para que la pelota la mayoría de las veces entre adentro del arco, y los jugadores se acostumbren. Entonces, por eso Copiapó mejoró tanto, y es un equipo fuerte que tiene, obviamente Magallanes, los hinchas quieren también salvarse, pero Copiapó, si gana, se salva. Ellos tienen la primera chance, pero espero que les haya gustado el programa de Ivo Basay. Lo que él está muy interesado en el tema físico, el tema que es muy importante, porque el futbolista chileno, por eso lo que yo digo, hagan un torneo en el verano de la Copa Chile, y un campeonato de marzo a diciembre. ¿Para qué? Para que el tema físico esté fuerte, para que no lleguen acalambrados, apretados cuando empiece la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, porque se pierden 2 meses. Entonces ahí va de la mano con lo que explica Basay en su entrevista, que el tema físico es muy importante. Quizás en la táctica el fútbol viene en segundo plano, viene después. Porque es imposible que a un jugador, por ejemplo, a un lateral, tú le pidas subir 15 veces por partido si el tema físico no está. No tiene una buena escala física. Entonces eso es muy importante, el tema físico. Y después viene el tema de las tácticas. Y ahí uno recién, cuando está todo armado el tema todos los componentes del tema físico, viene el tema de la táctica, de cómo vamos a conformar el equipo. Y eso es muy inteligente en Basay, lo tiene y lo domina mucho. Por eso sus equipos casi siempre juegan muy bien, como Palestino del 2018, Unión San Felipe, que es un equipo con lo poco que tenía, luchó con todo. En ese Esperanza de Toulon de la selección chilena, que fue campeón, le ganó a Francia. Entonces es un técnico que sabe, ojalá que algún día llegara a la selección adulta, porque es un técnico que sabe de fútbol y se moderniza con los estandartes actuales a nivel mundial. Así que espero que les haya gustado el programa. Aguante Ivo Basay, y ya seguiremos con más tácticas y historias de técnicos chilenos. Nos vemos, cuídense.